Un varón que juró nunca más amar, una joven marcada por el rechazo y un encuentro bajo la lluvia que desafiaría todas las leyes de la sociedad imperial brasileña. Cuando Elisa Monteiro cruzó los portones de la hacienda Santa Aurora aquella mañana tempestuosa de 1863, con su chal empapado pegado al cuerpo y la dignidad aún intacta, a pesar de la humillación que cargaba, no imaginó que su vida cambiaría para siempre. Sus ojos encontraron los de don Héctor de Meneses, el temido barón de Santa Aurora, un hombre que había enterrado su corazón junto con su esposa 5 años antes. En ese instante, bajo el peso de la lluvia y los truenos que resonaban por los cafetales, algo imposible comenzó a germinar. Esta es la historia de cómo una maestra rechazada por la sociedad rompió las cadenas de luto y conquistó el corazón de un hombre que había jurado nunca más sentir. Una narrativa de valentía, redención y un amor que desafió a todo el imperio. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que llegan al corazón y celebran la fuerza del amor verdadero. El escándalo había ocurrido 3 semanas antes, en el gran baile de la región de Basouras. Elisa Monteiro, hija de Joaquín Monteiro, un comerciante de telas que lo había perdido todo en inversiones mal planeadas, fue invitada por lástima de la familia Almeida. Ella lo sabía, todos lo sabían, pero aceptó de todos modos, porque a sus 23 años, sin dote y sin perspectivas, esa podría ser su última oportunidad de encontrar un matrimonio decente. Usaba un vestido reformado, que ya había pertenecido a su madre. La tela de seda azul oscuro aún era bonita, pero cualquier ojo entrenado reconocía el corte anticuado, las costuras rehechas en los hombros, el dobladillo que había sido descosido y vuelto a coser para ajustarlo a su cuerpo más bajo. Aún así, Elisa mantenía la cabeza en alto, había heredado de su padre en bancarrota la terquedad y de su madre, fallecida joven, la belleza discreta de rasgos delicados, cabellos castaños que brillaban a la luz de las velas y ojos color miel que parecían ver más allá de las apariencias. Fue durante el segundo vals que todo se vino abajo. Alberto de Castro Pimentel, hijo menor del vizconde de Paraíba del Sur, había bailado con ella, no por elección propia, sino porque su madre lo había empujado en esa dirección con una mirada que no admitía desobediencia. Alberto, de 26 años, era considerado un buen partido, a pesar de ser el hijo menor, y acababa de regresar de estudiar en Coimbra con ideas que su madre consideraba peligrosamente progresistas. El baile transcurrió en un silencio incómodo. Alberto conducía los pasos con competencia mecánica, pero sus ojos vagaban por el salón, buscando claramente una escapatoria. Elisa sentía cada mirada curiosa posada sobre ellos, cada murmullo mal disimulado detrás de los abanicos de encaje. Cuando la música terminó, hizo una reverencia educada y se preparaba para retirarse cuando la voz de Alberto la detuvo. No fue lo que dijo, sino como lo dijo, con suficiente prepotencia para que las parejas de alrededor escucharan claramente: «Señorita Monteiro, le agradezco el baile. Siempre es interesante conocer personas de bien, de diferentes circunstancias, aunque, claro, ciertas diferencias son imposibles de ignorar. Algunos lo consideran un encanto rústico, supongo». El salón no se silenció completamente, pero hubo un cambio perceptible en la atmósfera. Las conversaciones se detuvieron, los abanicos se movieron más lento, los ojos se volvieron hacia ellos con el morbo de quien presencia un accidente a punto de ocurrir. Elisa sintió que la sangre le subía al rostro. Entendió perfectamente lo que él estaba diciendo sin decirlo. Estaba marcando su inferioridad, dejando claro a todos que bailar con ella había sido una obligación desagradable, no una elección. Y más aún, se estaba protegiendo preventivamente en caso de que alguien interpretara ese baile como interés matrimonial. La madre de Alberto, doña Eugenia, observaba de lejos, con expresión satisfecha. Ella había orquestado aquello deliberadamente, usando a su hijo como instrumento para poner a Elisa en su debido lugar. El mensaje era claro para toda la sociedad presente: muchachas sin dote, hijas de comerciantes en bancarrota, no deberían tener aspiraciones por encima de su condición. Elisa no respondió. Simplemente hizo otra reverencia. Se dio la vuelta y caminó hacia la terraza exterior con pasos medidos. Cada músculo tenso por el esfuerzo de no correr. Solo cuando estuvo escondida detrás de una columna, lejos de las miradas, permitió que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. Rabia de ser tratada como inferior. Rabia de vivir en un mundo donde su valor se medía por el dinero de su padre y no por su propio carácter. Rabia de sí misma por haber creído, incluso por un momento, que aquel baile podría ser algo más que otra humillación. En los días que siguieron, la historia se corrió como pólvora. Cada repetición añadía nuevos detalles inventados.
Decían que Elisa había intentado seducir a Alberto descaradamente, que había llegado al baile sin invitación, que su vestido era tan inadecuado que había provocado risas, que había llorado públicamente, haciendo un drama. La verdad importaba poco. Lo que importaba era que ahora Elisa Monteiro era oficialmente la muchacha rechazada del baile de la región. Su reputación, ya frágil por la bancarrota de su padre, estaba completamente arruinada. Ninguna familia respetable la recibiría, ningún hombre decente la cortejaría. Su padre, Joaquín, intentó consolarla, pero él mismo estaba arruinado, viviendo en una casa alquilada demasiado pequeña, dependiendo de la caridad de parientes lejanos para sobrevivir. No tenía recursos para darle a su hija un nuevo comienzo en otra ciudad. No tenía conexiones para conseguirle un matrimonio ventajoso. No tenía nada más que amor impotente y una culpa abrumadora. Fue su tía Matilde, hermana mayor de su madre fallecida, quien trajo la solución. Matilde era viuda de un médico y vivía modestamente, pero con dignidad en Basouras. Mantenía correspondencia con varias familias de la región y había oído hablar de una oportunidad. Elisa, hay una posición disponible como preceptora, dijo Matilde una tarde, sirviéndote en la pequeña sala de su casa. La viuda del capitán Brandao necesita a alguien para educar a sus 3 hijos. Vive en una propiedad en las tierras de la hacienda Santa Aurora. El salario es modesto, pero incluye vivienda y alimentación. Elisa conocía la reputación de la hacienda Santa Aurora. Era una de las mayores productoras de café de la región, con miles de plantas sembradas en tierras fértiles que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Y conocía también la reputación de su dueño, don Héctor de Meneses, el barón de Santa Aurora. Él rara vez aparecía en eventos sociales. Desde la muerte de su esposa, se había vuelto casi un recluso, administrando sus tierras con fría eficiencia, pero evitando cualquier convivencia innecesaria. Decían que había amado a su esposa con devoción absoluta y que su muerte, por complicaciones de parto junto con el bebé, lo había transformado en una sombra del hombre que había sido. Pero Elisa no estaba en posición de ser exigente. La posición de preceptora, aunque humilde, era respetable, y, lo más importante, la sacaría de Basouras, lejos de las miradas juzgadoras y los murmullos maliciosos. Sería un nuevo comienzo, una oportunidad de reconstruir su vida lejos del escándalo. Acepto, dijo ella simplemente. ¿Cuándo puedo empezar? 2 semanas después, Elisa estaba sentada en un carruaje alquilado, siguiendo por el camino de tierra que cortaba las verdes colinas en dirección a la hacienda Santa Aurora. Era principios de marzo, final del verano, y el aire estaba pesado de una humedad que anunciaba la tormenta. Llevaba solo 2 maletas, una contenía sus ropas, todas sencillas y remendadas, pero limpias y bien cuidadas. La otra guardaba sus libros, su bien más preciado, volúmenes de poesía, novelas francesas heredadas de su madre, tratados de filosofía que su padre había comprado antes de la ruina y cuadernos donde ella misma escribía pensamientos y observaciones. El paisaje cambiaba a medida que se alejaban de la ciudad. Las casas se espaciaban más, las plantaciones de café se hacían más densas. Palmas imperiales marcaban las entradas de las grandes propiedades, símbolos de riqueza y prestigio. El cielo, que había comenzado claro por la mañana, fue cerrándose gradualmente. Nubes se acumulaban en el horizonte, trayendo consigo el olor característico de lluvia inminente. El cochero, un hombre mayor, de pocas palabras llamado Sebastián, miró al cielo con preocupación. Vamos a tener un temporal, señorita. Espero que lleguemos antes de que empiece fuerte. Pero el destino tenía otros planes. Cuando estaban a menos de media legua de la entrada de la hacienda Santa Aurora, uno de los ejes del carruaje se rompió con un crujido aterrador. El vehículo se inclinó peligrosamente hacia un lado, haciendo que Elisa se sujetara con fuerza para no ser arrojada. Sebastián logró detener los caballos antes de que volcaran por completo. No hay forma de arreglarlo aquí, dijo Sebastián después de examinar el daño. El eje está completamente roto. Tendré que ir a la hacienda a buscar ayuda y herramientas. La señorita puede esperar dentro del carruaje o... Caminaré, interrumpió Elisa, bajando del vehículo inclinado. No está tan lejos. Y quedarme aquí mientras la tormenta se acerca no parece sensato. Sebastián dudó, pero la sintió decidida. Tenía 3 hijas y entendía que algunas mujeres preferían la acción a la espera pasiva. Elisa tomó solo una de sus maletas, la más pequeña, y comenzó a caminar. El camino estaba bien mantenido, bordeado por cercas de madera que delimitaban los pastos. A la distancia, ella podía ver los cafetales ondulando en las colinas como un mar verde oscuro. Era hermoso de una manera que Elisa no esperaba.
Había algo reconfortante en la vasta organización de aquellas plantaciones, en la sensación de que aquella tierra era cuidada, respetada. Las primeras gotas cayeron cuando avistó los portones de la hacienda. Eran imponentes, de hierro forjado con detalles dorados, sostenidos por pilares de piedra donde estaba grabado el escudo de la familia Meneses, un águila con alas abiertas sobre un campo de café, símbolo de poder y tradición. La lluvia se intensificó rápidamente. En minutos pasó de llovizna a un temporal violento. Elisa corrió los últimos metros hasta los portones, pero ya estaba empapada. Su chal de lana le pesaba en los hombros, su vestido gris se le pegaba al cuerpo, sus cabellos sueltos le escurrían agua por el rostro. Fue entonces que lo vio. Don Héctor de Meneses estaba del otro lado de los portones, montado en un magnífico caballo negro. Vestía ropas de montar oscuras que se ajustaban a un cuerpo aún fuerte a sus 42 años. Su cabello negro tenía hilos plateados en las sienes. Su barba estaba bien arreglada y sus ojos de un castaño tan oscuro que parecían negros tenían la profundidad de quien ha conocido un gran sufrimiento. Él la observó por un largo momento, no con la curiosidad lasciva que Elisa había aprendido a reconocer y detestar, sino con algo diferente, sorpresa quizás, o el reconocimiento de algo que él había pensado haber perdido para siempre. Elisa levantó el mentón, negándose a parecer intimidada, a pesar de estar goteando como un ratón ahogado ante el hombre más poderoso de la región. Los portones están cerrados, dijo ella, su voz firme, a pesar del frío que ya comenzaba a penetrar sus huesos. Vine para la posición de preceptora en la casa de la viuda Brandao. Mi carruaje se averió en el camino. El varón desmontó con un movimiento fluido. De cerca era aún más imponente, alto, de hombros anchos, con una presencia que comandaba atención sin esfuerzo. Pero había algo en sus ojos, una tristeza antigua que vivía en las sombras que hizo a Elisa sentir un destello inesperado de empatía. «Usted es la señorita Monteiro», afirmó él. No preguntó. Su voz era profunda, cultivada, con el acento característico de la aristocracia rural fluminense. Doña Clara mencionó su llegada, pero no la esperábamos antes de la próxima semana. Las circunstancias cambiaron, respondió Elisa, forzándose a no temblar visiblemente. Don Héctor la estudió por un momento más antes de abrir los portones. Pase. Mandaré a alguien a buscar su equipaje y a arreglar el carruaje. Él no ofreció ayuda física, lo que Elisa apreció. Había dignidad en ser tratada como capaz de caminar por sí misma, incluso empapada y cargando una maleta. La entrada de la hacienda estaba marcada por una alameda de palmas imperiales que se erguían como centinelas verdes contra el cielo gris. Al final de la alameda, la casona principal se revelaba. Era una construcción imponente de 2 pisos, pintada de blanco con detalles en azul oscuro en las ventanas y balcones. Arquitectura colonial brasileña en su apogeo, con techo de teja roja, amplios balcones sostenidos por columnas de madera torneada y jardines formales que, incluso bajo la lluvia, exhibían rosas, jazmines y otras flores cuidadosamente cultivadas. La casa de la viuda Brandao está en la parte trasera de la propiedad, explicó don Héctor mientras caminaban, él guiando el caballo por las riendas a su lado. Pero con esta tormenta no sería prudente llevarla hasta allá ahora. Le ofreceré hospitalidad en la casa principal hasta que la lluvia pase. No quiero molestar, dijo ella. No es molestia. Su voz tenía un tono final que no admitía discusión. Subieron los anchos escalones que llevaban al balcón principal. Un empleado afrodescendiente de mediana edad, vestido con una librea impecable, abrió las puertas dobles antes de que llegaran. Tobías, prepare ropa seca y té caliente para la señorita Monteiro, ordenó el varón. Y mande a alguien a informar a doña Clara que su preceptora ha llegado. El interior de la casona era aún más impresionante que el exterior. El vestíbulo tenía piso de tablas anchas de peroba encerada que reflejaban la luz de los candelabros de cristal. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz importado en tonos dorados y verdes, y cuadros con escenas bucólicas y retratos de familia colgaban en marcos pesados. Una escalera de madera noble subía en una curva elegante al segundo piso. Pero lo que más llamó la atención de Elisa fue el retrato encima de la chimenea en el salón principal. Una mujer de belleza serena, con cabellos negros recogidos en un elaborado peinado, vestido de seda verde y un collar de esmeraldas al cuello. Sus ojos eran amables, su boca tenía una sonrisa suave y había algo en la postura que sugería no solo belleza, sino bondad genuina. Mi esposa, dijo don Héctor, siguiendo la mirada de Elisa, doña Amelia de S. Meneses. Ella falleció hace 5 años. Lamento su pérdida, dijo Elisa sinceramente. Algo en la manera en que él miraba el retrato,
con una mezcla de devoción y dolor que el tiempo no había logrado curar, la conmovió profundamente. Una criada joven, de piel clara y ojos asustados, apareció trayendo ropa doblada. Señorita, si quiere seguirme, puedo llevarla a una habitación donde puede cambiarse. Elisa siguió a la criada por amplios pasillos hasta una habitación de huéspedes en la planta baja. Era un cuarto elegante, menor que las habitaciones principales, pero aún así lujoso para los estándares de Elisa. Una cama con dosel, armario de jacarandá, tocador con espejo, sillas tapizadas. La ropa que le trajeron era sencilla, pero de calidad, claramente perteneciente a una de las criadas de la casa. Cuando Elisa regresó al salón principal, ahora vestida con ropa seca y con los cabellos sueltos, secándose en los hombros, encontró a don Héctor de pie junto a la ventana, observando la lluvia que seguía cayendo en cortinas densas. Él también se había cambiado de ropa, usando ahora pantalones de tela fina y una camisa blanca bajo un chaleco bordado. Había algo curiosamente íntimo en verlo sin el saco formal, como si una capa de formalidad hubiera sido removida. Una bandeja con té y galletas estaba preparada en una mesa baja entre dos sillones. Por favor, siéntese, dijo él indicando uno de los sillones. Debe tener frío todavía. Elisa aceptó la invitación y la taza de té que él sirvió personalmente. Un gesto sorprendente de un varón hacia una preceptora contratada. El té estaba caliente y fuerte, exactamente lo que ella necesitaba. Doña Clara es una buena empleadora, dijo don Héctor después de un momento de silencio. Trata bien a sus empleados y es dedicada a sus hijos. Usted tendrá autonomía para enseñar como le parezca apropiado, dentro de los límites de la decencia, claro. Agradezco la información, respondió Elisa, y agradezco también su hospitalidad. No era necesario recibirme en su casa. Cualquier persona decente haría lo mismo, dijo él. Pero había algo en su tono que sugería que la decencia era una cualidad más rara de lo que debería ser. ¿Puedo preguntar qué la trajo a esta posición? Una joven educada como usted, claramente, podría aspirar a bien otras circunstancias. Elisa consideró cuánto revelar. Parte de ella quería mantener distancia, no compartir sus heridas con un extraño, pero había algo en los ojos de aquel hombre, algo en la forma en que había mirado el retrato de su esposa, que sugería que él entendía de dolor y no juzgaría. Las circunstancias que traigo conmigo son las que tengo, dijo ella cuidadosamente. Mi padre perdió su fortuna en inversiones desafortunadas. No tengo dote, no tengo conexiones útiles. Y recientemente descubrí que la sociedad puede ser cruel con aquellos que caen en desgracia. Esta posición me ofrece dignidad e independencia, lo que valoro más que la posición social. Don Héctor asintió lentamente. Entiendo más de lo que usted imagina. La sociedad tiene reglas estrictas sobre quién merece respeto y quién no, y esas reglas rara vez tienen que ver con el carácter o el mérito real. Hubo algo en su voz, una amargura contenida que hizo a Elisa mirarlo con más atención. Usted habla como alguien que también ha sufrido un juicio injusto. Todos sufrimos juicio, dijo él, tomando un sorbo de té. La diferencia es que algunos de nosotros tenemos títulos y tierras que nos protegen. Otros no tienen esa suerte. La lluvia seguía cayendo afuera, el sonido rítmico contra las ventanas creando una especie de intimidad involuntaria. Estaban, al fin y al cabo, dos extraños atrapados juntos por circunstancias fuera de su control, compartiendo un espacio y un momento que ninguno de los dos había planeado. ¿Puedo hacerle una pregunta impertinente, señor? Elisa no sabía de dónde venía la valentía. Quizás del té caliente, quizás de la sensación de que ya no tenía nada que perder. Don Héctor levantó una ceja, pero había un destello de algo que podría ser humor en sus ojos. Puede preguntar. No garantizo que responderé. ¿Por qué vive tan aislado? Dicen en la región que usted rara vez aparece en eventos sociales, que gobierna su hacienda como un general gobierna un ejército eficiente, pero distante. La pregunta era demasiado atrevida. Elisa lo percibió tan pronto como las palabras salieron, pero era tarde para retractarse. Don Héctor permaneció en silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Entonces habló, su voz baja, pero clara: cuando mi esposa murió, algo en mí murió también. Amelia no era solo mi esposa, era mi mejor amiga, mi confidente, la persona que me hacía querer ser mejor de lo que era. Ella reía fácilmente, encontraba belleza en las cosas sencillas, trataba a todos con bondad genuina. Hizo una pausa, mirando de nuevo el retrato encima de la chimenea. Cuando ella se fue, se llevó consigo la luz de esta casa y descubrí que ya no tenía paciencia para las futilidades de la sociedad, para los bailes sin sentido, para las conversaciones vacías sobre el clima y la política.
Prefiero la honestidad de las plantaciones, donde el trabajo duro produce resultados tangibles, donde no hay hipocresía ni juegos sociales. Elisa sintió un nudo en la garganta. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que él hablaba de su esposa, en la manera en que el luto aún vivía en cada palabra incluso después de 5 años. Ella debió ser extraordinaria, dijo Elisa suavemente, para inspirar tanta devoción. Lo era, y su voz se quebró ligeramente en esa palabra. El momento fue interrumpido por Tobías, que entró con una reverencia. Señor varón, la tormenta está empeorando. El camino a la casa de la viuda Brandao está intransitable ahora. Hay un árbol caído bloqueando el paso. Tomará algunas horas removerlo. Don Héctor frunció el ceño, considerando claramente las opciones. Señorita Monteiro, me temo que tendrá que aceptar nuestra hospitalidad por más tiempo de lo planeado. Le ofreceré una de las habitaciones de huéspedes para que pase la noche aquí. Mañana por la mañana, cuando el camino esté despejado, la llevaré personalmente a la casa de la viuda Brandao. Elisa sabía que no había alternativa, pero aún así dudó. No quiero causar inconvenientes, ni quiero que mi presencia aquí cause comentarios inapropiados. La preocupación de ella era real. Una joven soltera pasando la noche en la casa de un varón viudo, incluso en circunstancias inocentes, podría alimentar chismes. Y ella ya tenía una reputación demasiado manchada para arriesgar más daños. Don Héctor pareció entender su preocupación. Tobías y los demás empleados son discretos y leales. No habrá chismes originados en esta casa. Y en cuanto al resto de la sociedad, bueno, he aprendido que aquellos que quieren hablar mal encontrarán motivos independientemente de lo que hagamos. Mejor actuar con decencia e ignorar las lenguas venenosas. Había sabiduría en aquellas palabras, nacida de experiencia propia, Elisa sospechaba. Ella asintió en señal de acuerdo. Entonces, acepto su hospitalidad con gratitud, señor. La cena será servida en 1 hora, dijo don Héctor. Tobías la acompañará a su habitación para que pueda descansar hasta entonces. Elisa hizo una reverencia educada y siguió al mayordomo. La habitación que le fue asignada estaba en el 2º piso, al final de un pasillo alfombrado con tapetes persas. Era más grande y lujosa que la habitación de la planta baja donde se había cambiado antes. La cama era ancha, con dosel de encaje blanco y colcha bordada. Había un armario espacioso, un tocador con espejo ovalado, 2 sillones junto a la ventana y hasta una pequeña estantería con libros. La ventana tenía vista a los jardines, y más allá de ellos, a los cafetales que se extendían hasta las colinas distantes. Incluso bajo la lluvia, el paisaje tenía una belleza melancólica. Elisa se sentó en uno de los sillones y se permitió, por primera vez desde el baile desastroso, respirar profundamente. Había algo en aquel lugar, en aquella casa, que la hacía sentir extrañamente segura. Quizás fuera la solidez de las paredes gruesas o la sensación de orden que lo impregnaba todo, o quizás fuera el propio don Héctor, con su tristeza honesta y su negativa a participar en las futilidades sociales que habían destruido su reputación. Pensó en la conversación que tuvieron. Él había compartido su dolor de forma tan abierta, tan vulnerable. No era lo que ella esperaba de un varón, de alguien acostumbrado a mandar y ser obedecido. Había humanidad en él, profundamente escondida bajo capas de luto y aislamiento, pero aún presente. Elisa se levantó y caminó hasta la estantería. Los libros eran variados, desde novelas portuguesas hasta tratados de agricultura, volúmenes de poesía e incluso algunos en francés. Tomó un volumen de Camões y lo abrió en una página aleatoria. Amor es fuego que arde sin verse, leyó en voz baja. Es herida que duele y no se siente. La cena fue servida en el comedor formal, una habitación impresionante, con una mesa larga que fácilmente acomodaría a 20 personas, pero que aquella noche solo tenía 2 lugares puestos, uno en cada extremo. Era absurdamente formal para solo 2 personas y había algo casi cómico en la distancia física entre ellos. Don Héctor pareció percibir lo mismo, porque después de algunos minutos de silencio incómodo mientras los empleados servían la sopa, dijo, «Esto es ridículo. Señorita Monteiro, por favor, cambies a la silla a mi derecha. No hay razón para que nos gritemos a través de la mesa como si estuviéramos en lados opuestos de un campo de batalla». Elisa no pudo evitar una sonrisa al cambiarse de lugar. La nueva posición era mucho más razonable, permitiendo una conversación normal. La comida era excelente, sopa de verduras seguida de pescado asado con hierbas, pollo con salsa de naranja, arroz, frijoles charros, verduras salteadas y, para finalizar, cajeta con queso. Era más comida de la que Elisa había comido en una semana entera en su modesta casa.
La conversación durante la cena fue sorprendentemente agradable. Don Héctor preguntó sobre su educación y Elisa le contó sobre las clases con el padre de la parroquia, sobre los libros que su madre le había dejado, sobre su amor por la literatura y la filosofía. Él, por su parte, habló sobre la administración de la hacienda, sobre los desafíos de mantener una producción de café competitiva en tiempos de cambios económicos, sobre las nuevas técnicas agrícolas que estaba experimentando. ¿Usted tiene opiniones sobre la abolición?, preguntó él de repente entre el plato principal y el postre. La pregunta tomó a Elisa por sorpresa. Era un tema delicado, especialmente para alguien en su posición, dependiente de la hospitalidad de un terrateniente que ciertamente poseía esclavos. Pero ella decidió ser honesta. Sí, dijo ella cuidadosamente. Creo que ningún ser humano debería ser propiedad de otro, que la institución de la esclavitud es una mancha moral en nuestra nación y que su abolición no es solo deseable, sino inevitable. Don Héctor asintió lentamente. Interesante. Y es valiente por admitirlo en una casa que, admito, aún utiliza trabajo esclavo, aunque en número reducido y con un trato que espero sea más humano que la mayoría. Elisa lo estudió, intentando entender si había condena o aprobación en sus palabras. ¿Usted está de acuerdo con mis opiniones? En teoría, sí, dijo él. Moralmente, sé que tiene razón, pero prácticamente la transición es compleja. Toda la economía de la región, del país, está construida sobre este sistema. Cambiarlo de repente causaría un colapso. Necesita hacerse gradualmente, con planificación. Elisa no pudo evitar una réplica. Fácil de decir, cuando no es usted el encadenado, cuando no es su libertad la que está siendo negociada como moneda de conveniencia económica. Cierto, admitió él, y había respeto en sus ojos. Poche, señorita Monteiro. Usted no se echa para atrás en sus convicciones, incluso cuando sería más conveniente hacerlo. Es una cualidad rara y admirable. Después de la cena, don Héctor ofreció mostrarle la biblioteca. Era una habitación magnífica en el segundo piso, con estanterías que iban del suelo al techo, repletas de volúmenes encuadernados en cuero. Había escaleras de madera deslizantes para alcanzar los libros más altos. Sillones cómodos junto a las ventanas, mesas con lámparas de aceite y el olor inconfundible de papel envejecido y conocimiento acumulado. Elisa se sintió como en casa inmediatamente. Sus dedos recorrieron los lomos de los libros, leyendo títulos en portugués, francés, latín e incluso inglés. Había novelas, filosofía, historia, ciencias naturales, poesía, tratados políticos. Era una colección que rivalizaba con bibliotecas públicas. Usted puede usar esta biblioteca cuando quiera, dijo don Héctor. Amelia adoraba este cuarto. Pasaba horas aquí leyéndome en voz alta en las noches lluviosas. Su voz llevaba una nostalgia tan profunda que Elisa sintió su corazón oprimirse. Sin pensar, ella dijo, ella debió ser muy feliz aquí. Lo era, respondió él simplemente, y entonces, como si quisiera cambiar de tema antes de que la emoción lo dominara, añadió, ¿a usted le gusta la música? Me encanta, dijo Elisa. Mi madre tocaba el piano y me enseñó cuando era niña, aunque hace años que no toco. No tenemos piano donde vivo ahora. Hay un piano en el salón de música, dijo él. Está afinado. Lo mantengo así, aunque nadie lo toca desde que Amelia se fue. Quizás usted quiera tocarlo durante su estancia aquí. Bajaron al salón de música, un cuarto elegante con paredes cubiertas de tela adamascada azul y ventanas con cortinas pesadas de terciopelo. El piano era un instrumento magnífico de madera oscura pulida que reflejaba la luz de las velas. Elisa se sentó en el banco con reverencia, sus dedos tocando las teclas con inicial vacilación. Entonces comenzó a tocar una pieza sencilla, una melodía melancólica que su madre solía tocar. Las notas fluían, un poco torpes al principio por la falta de práctica, pero pronto encontrando ritmo y confianza. Don Héctor permaneció de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, mirando la lluvia que seguía cayendo. Pero Elisa podía ver en el reflejo del cristal que él había cerrado los ojos y había lágrimas silenciosas escurriendo por su rostro. Cuando la música terminó, el silencio que siguió estaba cargado de emoción no dicha. Perdóneme, dijo él finalmente, su voz ronca. No escucho música en esta casa desde hace mucho tiempo. Trae recuerdos que son tanto placer como dolor. No tiene que disculparse, dijo Elisa suavemente. El dolor es parte del amor. No se puede tener uno sin el otro. Él se giró para mirarla y había algo nuevo en sus ojos. Gratitud, quizás,
o el reconocimiento de que ella entendía de una forma que pocas personas entendían. Usted es muy joven para tener tanta sabiduría. Perdí a mi madre cuando tenía 12 años, dijo Elisa. Aprendí temprano que el dolor no respeta la edad y aprendí también que evitar los recuerdos no cura la herida, solo la mantiene cerrada sin sanar de verdad. Don Héctor caminó hasta el piano y se sentó en el banco a su lado, no tan cerca que fuera inapropiado, pero lo suficientemente cerca para que pudieran conversar sin alzar la voz. Cuando Amelia murió, hice una promesa, dijo de repente. Una promesa de que nunca más amaría, de que nunca traicionaría su memoria, dejando que otra mujer ocupara su lugar en mi corazón. Pareció lo correcto en ese momento, una forma de honrarla. Elisa escuchó en silencio, sintiendo que él necesitaba hablar, que aquellas palabras habían estado atrapadas dentro de él demasiado tiempo. ¿Esa promesa le trajo paz?, preguntó ella gentilmente. No, admitió él. Trajo solo soledad. Y cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta de que Amelia no habría querido eso para mí. Ella estaba llena de vida, de alegría. Odiaría saber que su muerte me transformó en una sombra viviente. Entonces, ¿por qué sigue atrapado en esa promesa? Por miedo, dijo él con brutal honestidad. Miedo de traicionar su memoria. Miedo de amar de nuevo y perder de nuevo. Miedo de que mi corazón no sea capaz de soportar otra pérdida. Es más fácil no sentir nada que arriesgarse a sentir todo y que todo te sea arrancado de nuevo. Elisa entendió perfectamente. Ella misma había construido muros alrededor de su corazón después de la humillación en el baile, jurando nunca más ponerse en una posición vulnerable, nunca más confiar en que alguien pudiera verla como algo más allá de su situación financiera. Pero mirando a aquel hombre a su lado, viendo el dolor y la soledad en sus ojos, se dio cuenta de que vivir sin riesgos era también vivir sin la posibilidad de alegría. La tormenta finalmente comenzó a disminuir en las primeras horas de la madrugada. Elisa se había retirado a su habitación, pero el sueño no llegaba. Permaneció junto a la ventana, observando las últimas gotas de lluvia escurrirse por el cristal, pensando en el extraño giro que su vida había tomado. Menos de 24 horas atrás, estaba en Basouras, marcada por el escándalo, sin esperanza de redención, y ahora estaba aquí, en esta magnífica casa, después de pasar la noche conversando con un varón que había abierto su corazón de forma sorprendentemente vulnerable. Había algo peligroso en aquella situación. Ella sabía que no era un peligro físico, don Héctor se había comportado con perfecta honorabilidad, pero sí un peligro emocional. Sería muy fácil desarrollar sentimientos por aquel hombre, con su tristeza honesta y su inteligencia aguda y su negativa a seguir las reglas superficiales de la sociedad. Y eso sería desastroso. Ella era una preceptora contratada. Él era un varón. La distancia entre ellos era infranqueable, no importaba cuán agradable hubiera sido aquella noche. Por la mañana, ella iría a la casa de la viuda Brandao y comenzaría su nueva vida. Y esta noche sería solo un recuerdo extraño y agridulce, un momento fuera del tiempo que no tendría consecuencias. O así, ella intentaba convencerse. Pero cuando finalmente se durmió, ya con el sol comenzando a clarear el horizonte, sus sueños fueron poblados por ojos oscuros y una voz profunda recitando poesía entre cafetales bajo la lluvia. Elisa se despertó con suaves golpes en la puerta. Era la misma criada joven de la noche anterior, trayendo agua caliente para el baño y ropa limpia. Buenos días, señorita. El varón mandó avisar que el desayuno será servido en media hora y que el carruaje estará listo para llevarla a casa de la señora Brandao después de la comida. Gracias, dijo Elisa, aún soñolienta. Se lavó rápidamente y se puso su propio vestido, que había sido lavado y planchado durante la noche por los eficientes empleados de la casa. Era un vestido sencillo de algodón marrón con cuello blanco, apropiado para una preceptora, pero sintió una punzada de vergüenza al compararlo con la elegancia de todo a su alrededor. El desayuno fue servido en una sala más pequeña, más íntima que el comedor formal. Don Héctor ya estaba allí, vestido para cabalgar con botas altas y un saco de montar. Se levantó cuando ella entró, un gesto de cortesía que la sorprendió. Buenos días, señorita Monteiro. Espero que haya descansado bien. Muy bien, gracias, mintió ella, no queriendo admitir que había pasado la mitad de la noche despierta pensando en él. ¿Y usted? Razonablemente, dijo él, y por sus ojos ligeramente enrojecidos, ella sospechó que él también había dormido poco. La comida incluía pan fresco, mantequilla, queso, frutas, café fuerte y leche. Comieron en silencio inicialmente, pero no era un silencio incómodo. Había una familiaridad extraña entre ellos,
como si aquella única noche de conversación honesta hubiera creado una conexión que normalmente tardaría meses en formarse. El viaje hasta la casa de la viuda Brandao se hizo en un carruaje cerrado con don Héctor cabalgando al lado. El camino, ahora que el árbol caído había sido removido, era pintoresco. Pasaba por más cafetales, luego por un pequeño bosque de árboles antiguos y finalmente llegaba a un claro donde se erguía una casa de una sola planta, más amplia, pintada de amarillo claro con balcones cubiertos por enredaderas floridas. Doña Clara Brandao estaba esperando en el balcón. Era una mujer de aproximadamente 35 años, aún hermosa, a pesar de las líneas de preocupación alrededor de los ojos. Viuda desde hacía 2 años del capitán Brandao, que había muerto en circunstancias que Elisa aún no conocía completamente, ella criaba a 3 hijos sola. Señorita Monteiro, qué alegría finalmente conocerla, dijo doña Clara con una sonrisa genuina. Recibí su carta hace 2 semanas y me emocioné mucho. Los niños están ansiosos por conocer a la nueva maestra. Don Héctor desmontó y ayudó a Elisa a bajar del carruaje con el equipaje. Doña Clara, confío en que cuidará bien de la señorita Monteiro. Ella tuvo una llegada algo turbulenta ayer, con la tormenta y el carruaje averiado. Le ofrecí hospitalidad en mi casa durante la noche. Doña Clara miró de uno a otro con expresión curiosa, pero no dijo nada más allá de, muy amable de su parte, don Héctor. Como siempre, usted demuestra la hospitalidad que caracteriza a los Meneses. Pero había algo en sus ojos, una especulación que hizo a Elisa sentir un destello de preocupación. Incluso circunstancias perfectamente inocentes podían ser malinterpretadas. Después de que don Héctor partió con una despedida formal y una última mirada que Elisa no pudo descifrar, doña Clara la llevó dentro de la casa. El interior era cómodo, sin ser lujoso. Muebles bien cuidados, pero modestos, cortinas sencillas de algodón estampado, piso de tablas limpias, pero sin el brillo encerado de la casona del varón. Había juguetes esparcidos en un rincón, libros apilados sobre una mesa y el olor a pastel horneándose que venía de la cocina. Parecía un hogar de verdad, vivido y amado. Permítame presentarla a los niños, dijo doña Clara. Están un poco nerviosos, pero muy curiosos. Los 3 hijos estaban en la sala de estudios, un cuarto soleado con una gran mesa, estanterías con libros de texto y mapas en las paredes. Pedro, el mayor, tenía 10 años. Era delgado y serio, con ojos inteligentes que evaluaban a Elisa cuidadosamente. Ana tenía 8 años, con trenzas oscuras y una sonrisa tímida. Y Miguel, el menor de 6 años, se escondió detrás de su hermana cuando Elisa entró. Niños, esta es la señorita Elisa Monteiro, su nueva preceptora, dijo doña Clara. Espero que sean educados y obedientes con ella. Buenos días, señorita Monteiro, dijeron Pedro y Ana al unísono. Miguel solo saludó tímidamente. Elisa sintió su corazón oprimirse. Había algo conmovedor en aquellos 3 niños que habían perdido a su padre tan jóvenes y que ahora la miraban con una mezcla de esperanza y aprensión. Buenos días para ustedes también, dijo ella con voz gentil. Estoy muy feliz de conocerlos. Estoy segura de que aprenderemos muchas cosas interesantes juntos. Los primeros días en la casa de la viuda Brandao establecieron una rutina que Elisa encontró sorprendentemente satisfactoria. Se despertaba al amanecer, tomaba un desayuno sencillo con doña Clara y los niños y luego comenzaba las clases a las 8 en punto. Pedro era un alumno dedicado, absorbiendo conocimiento con un hambre que le recordaba a la propia Elisa en su juventud. Ana era más soñadora, prefería historias y poesía a las matemáticas y la geografía. Miguel aún estaba aprendiendo a leer, pero tenía una facilidad sorprendente con los números. Elisa descubrió que le gustaba enseñar. Había satisfacción en ver el momento en que algo hacía clic en la mente de un niño, cuando la confusión daba paso a la comprensión. Y los niños, después de la timidez inicial, comenzaron a quererla también. Ella no era severa como el profesor anterior, un señor mayor que aparentemente creía que el conocimiento entraba mejor acompañado de nalgadas. Elisa usaba paciencia y aliento, haciendo las lecciones interesantes con historias y ejemplos prácticos. Doña Clara observaba esas clases ocasionalmente y Elisa podía ver la aprobación en sus ojos. Usted tiene ángel con los niños, comentó ella una tarde después de que los pequeños habían salido a jugar al jardín. Ellos ya la adoran. Yo también los adoro, admitió Elisa. Son niños maravillosos. Usted los ha criado bien. Lo intento, dijo doña Clara con un suspiro. Pero no es fácil sola. El capitán era un buen padre. Su falta se siente todos los días.
Si no le importa que pregunte, ¿cómo falleció?, preguntó Elisa gentilmente. Doña Clara permaneció en silencio por un momento, mirando por la ventana hacia donde los niños jugaban. Fue un accidente con caballos, dijo ella finalmente. Estaba transportando suministros a la casona del barón, pues trabajaba como administradora auxiliar de las tierras. Una de las ruedas de la carreta se rompió en la bajada de una colina. La carreta volcó y él fue aplastado. Murió instantáneamente, gracias a Dios. No sufrió. Elisa tocó la mano de doña Clara en gesto de consuelo. Lo siento mucho. Debió ser terrible para usted y los niños. Lo fue, admitió doña Clara. Y quedamos en una situación difícil. Mi marido no era rico y lo que teníamos estaba invertido en esta casa. Don Héctor, sin embargo, fue extremadamente generoso. Él no tenía obligación alguna con nosotros, pero permitió que continuáramos viviendo aquí sin pagar alquiler, garantizó que tuviéramos provisiones suficientes y hasta ayudó a pagar un profesor para los niños hasta que yo pudiera contratar a una preceptora permanente. Esto revelaba un lado de don Héctor que Elisa ya había sospechado, pero ahora confirmaba. Bajo la fachada fría y distante había un hombre de conciencia y bondad. Él parece ser un buen señor, comentó Elisa, intentando mantener la voz neutra. Lo es, dijo doña Clara, aunque solitario. Esa casa enorme, toda esa riqueza, y él vive como un monje, anclado en el pasado. Hubo una pausa. Y entonces doña Clara miró a Elisa con expresión penetrante. Usted pasó la noche allí, ¿no? Durante la tormenta. Sí, admitió Elisa, sintiendo que su rostro se calentaba. Pero fue todo perfectamente apropiado. Él fue un caballero impecable. Estoy segura de que sí, dijo doña Clara rápidamente, no estaba insinuando nada indebido. Es solo que, bueno, la gente murmura. En una comunidad pequeña como esta, hasta las acciones más inocentes pueden ser malinterpretadas. Elisa sintió que el estómago se le hundía. Había huido de un escándalo en Basouras solo para potencialmente crear otro aquí. La gente ya está hablando. Todavía no, dijo doña Clara. Pero saben que usted llegó, saben que pasó la noche en la casona y, conociendo la naturaleza humana, especialmente de las señoras que no tienen nada mejor que hacer además de chismear, pronto comenzarán a especular. Elisa cerró los ojos, sintiendo el peso familiar de la injusticia. ¿Por qué una mujer no podía simplemente existir sin que cada acción fuera examinada y juzgada a través de la lente de la moralidad sexual? ¿Por qué su reputación estaba siempre a un paso de la ruina, mientras los hombres podían hacer lo que quisieran sin consecuencias? No puedo controlar lo que la gente piensa o dice, dijo ella finalmente. Solo puedo controlar mis propias acciones y le prometo que siempre seré apropiada, siempre consciente de mi posición. No daré motivo real para chismes. Doña Clara asintió. Confío en usted, señorita Monteiro, y haré lo que pueda para silenciar cualquier conversación maliciosa que escuche. Pero, ¿y si me permite un consejo de alguien mayor? Tenga cuidado con el varón. ¿Cuidado en qué sentido? Elisa intentó parecer desinteresada, pero su corazón latía más rápido. Cuidado en no apegarse emocionalmente, dijo doña Clara gentilmente. Él es un buen hombre, pero está profundamente herido. Y usted es joven, vulnerable después de sus propias dificultades. Sería fácil confundir gratitud o compasión con algo más profundo. Las semanas siguientes establecieron un patrón de vida que era simultáneamente cómodo e insatisfactorio. Elisa se dedicaba a sus clases con los niños, desarrollando lazos genuinos con cada uno de ellos. Pedro comenzó a confiar en ella con sus preocupaciones de niño que intentaba ser el hombre de la casa demasiado pronto. Ana compartía sus sueños de un día viajar a Río de Janeiro y ver el mar. Miguel simplemente la seguía por la casa como un cachorrito fiel, sosteniendo su mano siempre que podía. Los domingos, todos iban a misa en la capilla de la Hacienda Santa Aurora. Era una construcción pequeña, pero hermosa, con paredes encaladas y un altar sencillo, adornado con flores frescas. La mayoría de los trabajadores de la hacienda asistían, así como algunas familias de propiedades vecinas, y, por supuesto, don Héctor. Él siempre se sentaba en el mismo banco de adelante, solo, vestido de negro formal, como si todavía estuviera de luto perpetuo. Durante la misa, Elisa intentaba mantener los ojos al frente, enfocada en el Padre y las oraciones, pero invariablemente su mirada se deslizaba hacia él. Y a veces, no siempre, pero a veces, ella lo sorprendía mirándola también. Eran momentos breves, miradas que duraban solo segundos antes de que ambos desviaran los ojos.
Pero en esos segundos, Elisa sentía algo pasar entre ellos, reconocimiento, curiosidad, una conexión que ninguno de los dos parecía saber cómo manejar. Después de la misa, siempre había algo de socialización en el patio de la capilla. Las mujeres se reunían en pequeños grupos, susurrando detrás de abanicos, mientras fingían que no la miraban. Elisa sabía que era objeto de especulación, la nueva preceptora que había pasado una noche en la casona del varón viudo. Un mes después de su llegada, doña Clara necesitó viajar a Basouras por 2 días para resolver asuntos de herencia de su difunto marido. Ella llevó a los niños consigo, dejando a Elisa sola en la casa con solo la cocinera mayor que vivía en la parte trasera. Aproveche para descansar, dijo doña Clara al partir. Usted trabaja muy duro. Relájese, lea, pasee por los jardines. Y si necesita cualquier cosa, don Héctor sabe que estamos fuera. Puede buscarlo. Elisa agradeció y saludó mientras el carruaje se alejaba. La casa quedó extrañamente silenciosa sin los niños. Por primera vez en semanas, ella tenía tiempo completamente libre. Intentó relajarse como se le sugirió, pero la inquietud se apoderó de ella. Caminó por los jardines, intentó leer, pero no lograba concentrarse. Finalmente, recordando la oferta de don Héctor sobre la biblioteca, decidió aprovecharla. Al fin y al cabo, él había dicho que ella podría usarla cuando quisiera, y había varios libros que había visto aquella noche y quería leer. Era media tarde cuando llegó a la casona. Tobías la recibió con su eficiencia habitual. Señorita Monteiro, el varón está en reunión con los capataces en los campos. ¿Debo avisarle de su presencia? No, no, dijo Elisa rápidamente. Él me ofreció el uso de la biblioteca. Vine solo a tomar prestados algunos libros. ¿Puedo ir sola? Conozco el camino. Tobías asintió y la dejó subir. La biblioteca estaba exactamente como ella la recordaba, silenciosa, llena de conocimiento y paz. Elisa pasó los dedos por los lomos de los libros, buscando títulos específicos que había notado antes. Estaba tan absorta en su búsqueda que no oyó los pasos en la escalera. Solo cuando una voz detrás de ella dijo su nombre, se sobresaltó, casi dejando caer los libros que ya había seleccionado. Señorita Monteiro. La voz de don Héctor era suave, pero aún así la hizo estremecer. Señor, disculpe, no sabía que estaba en casa. Tobías dijo que estaba en los campos. Lo estaba, pero regresé antes de lo planeado. Él caminó dentro de la biblioteca, cerrando la puerta detrás de sí, no por impropiedad, sino porque era un hábito al entrar en aquel cuarto. Me alegro de que haya aceptado mi oferta de usar la biblioteca. ¿Encontró algo interesante? Elisa mostró los libros que había seleccionado, poesía de González Díaz, una novela francesa de Víctor Hugo y un tratado sobre botánica. Espero que no le importe que me lleve 3 de una vez. De ninguna manera, dijo él. Puede llevarse cuantos pueda cargar. Y si necesita recomendaciones, estaría encantado de sugerirle. Permanecieron allí, separados por unos pocos metros de alfombra persa, mirándose el uno al otro. El silencio no era incómodo, pero estaba cargado de algo no dicho, algo que crecía entre ellos en cada encuentro furtivo después de la misa, en cada mirada intercambiada. ¿Cómo van las clases?, preguntó él finalmente. Los niños son buenos alumnos. Maravillosos, dijo Elisa, relajándose al hablar de algo seguro. Pedro es especialmente brillante, hace preguntas que me desafían. Ana tiene alma de poeta y Miguel es simplemente encantador. Doña Clara debe estar muy satisfecha. Lo está, confirmó don Héctor. Ella me dijo que usted es una excelente maestra, que los niños han progresado más en un mes que en 6 con el profesor anterior. Él caminó hasta la ventana, mirando los jardines abajo. Envido, dijo de repente. A los niños. Sí, tener a alguien así, dedicado, apasionado por enseñar, por abrir mentes jóvenes al mundo. Es un regalo precioso. Elisa sintió un calor subir a su rostro por el cumplido. Usted habla como si hubiera tenido una experiencia diferente en su propia educación. La tuve, dijo él. Mis tutores eran competentes, pero distantes. Enseñaban por obligación, no por vocación. Aprendí mucho, pero nunca amé el aprendizaje de la forma en que debería. Fue solo cuando adulto, cuando descubrí libros por mi cuenta, que entendí el placer del conocimiento. Por eso esta biblioteca es tan especial para usted, observó Elisa. Es su propio santuario de aprendizaje. Exactamente, dijo él, girándose para mirarla. Usted entiende. La mayoría de la gente no entiende.
Ven solo una sala llena de libros. No se dan cuenta de que es mucho más que eso. Es un portal a otros mundos, otras mentes, otras posibilidades. El momento se extendió entre ellos, cargado de comprensión mutua. Elisa sintió su corazón acelerarse peligrosamente. Había algo en la forma en que él la miraba, como si realmente la viera. No solo su posición o su apariencia, sino quién era ella por dentro. Era peligroso. Doña Clara le había advertido y ella sabía que la mujer tenía razón, pero aún así no podía alejarse. Señorita Monteiro, dijo don Héctor, dando un paso en su dirección. ¿Puedo hacerle una pregunta impertinente? Ya lo hemos hecho antes, recordó ella con una pequeña sonrisa. Las preguntas impertinentes parecen ser una característica de nuestras conversaciones. Cierto, admitió él con una sonrisa rara que transformó su rostro, quitándole años de tristeza. La pregunta es esta, ¿es usted feliz aquí? La cuestión la tomó por sorpresa. ¿Feliz? Sí. Sé que las circunstancias que la trajeron aquí no fueron ideales. Sé que está lejos de lo que conocía, en una posición que probablemente no imaginó para sí misma. Pero aquí y ahora, en este momento de su vida, ha encontrado alguna medida de contento. Elisa consideró la pregunta honestamente. Encontré un propósito, dijo ella finalmente. Y encontré dignidad en hacer un trabajo que importa, en tocar la vida de estas niñas y niños de forma positiva. No sé si eso es felicidad exactamente, pero es mejor de lo que sería la alternativa. ¿Y usted? Preguntó ella, dándole la vuelta a la tortilla. ¿Usted es feliz? Él rió sin humor. No, admitió. No soy feliz, pero por primera vez en años siento que podría serlo. Y eso ya es algo. Elisa sabía que debía retroceder. Debía tomar sus libros y salir antes de que aquella conversación fuera demasiado lejos. Pero sus pies parecían enraizados en el suelo. ¿Qué cambió? Preguntó ella en voz baja. Él dio otro paso en su dirección, ahora separados por solo 1 metro. Usted llegó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Elisa sintió como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. Señor, esto no es, ella comenzó, pero él la interrumpió gentilmente. Sé que no es apropiado. Sé que hay 1000 razones por las cuales no debería sentir lo que siento. La diferencia de posición, la diferencia de edad, el hecho de que usted trabaja en mi propiedad, mi promesa a Amelia. Pero la verdad, señorita Monteiro, es que no puedo dejar de pensar en usted. Desde aquella noche en la tormenta, cuando la vi mojada y desafiante en los portones, cuando conversamos sobre dolor y pérdida y esperanza, algo dentro de mí despertó, algo que pensé que estaba muerto para siempre. Elisa cerró los ojos, luchando contra la ola de emoción que amenazaba con dominarla. Por favor, no diga esas cosas. Usted no sabe lo que está haciendo. No sabe cómo esto puede destruirnos a ambos. Entonces dígame, dijo él, su voz cargada de urgencia. Dígame que me detenga y me detendré. Dígame que no siente nada y nunca más hablaré de esto. Pero si hay la menor posibilidad de que sienta algo también, entonces necesito saberlo, porque vivir con la duda es peor que vivir con el rechazo. Ella abrió los ojos y encontró los de él. Había tantas cosas que quería decir, que pensaba en él constantemente, que lo buscaba durante la misa, que releía pasajes de los libros que tomaba prestados imaginando discutirlos con él, que soñaba con sus manos tocando su rostro, sus labios en los suyos. Pero decir esas cosas sería cruzar una línea que no podría ser deshecha. Necesito irme, susurró ella. Doña Clara regresa mañana y necesito preparar las clases. Tomó los libros con manos temblorosas y caminó rápidamente hacia la puerta. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la voz de él la detuvo. Elisa. Era la primera vez que él usaba su nombre de pila. El sonido de él en su voz hizo que algo se contrajera dolorosamente en su pecho. Ella se detuvo, pero no se giró. No estoy pidiendo nada que la comprometa, dijo él. No estoy sugiriendo nada indebido, solo le pido que considere la posibilidad, que no descarte completamente la idea de que 2 corazones heridos puedan curarse mutuamente. ¿Qué diferencia hace lo que yo considere o no?, respondió ella aún de espaldas. Somos imposibles, señor. El mundo nunca lo aceptaría. La gente que ya me juzga por haber pasado una noche bajo su techo, me crucificaría si hubiera algo más. Y usted lo perdería todo, respeto, posición, la memoria sagrada de su esposa. Amelia no era una mujer pequeña o mezquina, dijo él. Ella habría querido que yo viviera, que amara de nuevo.
No habría guardado rencor más allá de la muerte. Pero ella no está aquí para dar permiso, respondió Elisa, girándose finalmente para mirarlo. Y aunque lo estuviera, aunque el mundo entero nos bendijera, aún quedaría el hecho de que yo soy su empleada. Toda y cualquier afecto que demostrara podría ser interpretado como un intento de mejorar mi posición. Siempre estaría manchada por la sospecha. Entonces, ¿qué sugiere?, preguntó él, con frustración clara en su voz. Que ignore lo que siento, que finja que no hay nada entre nosotros. Sugiero que ambos seamos sensatos, dijo ella, aunque cada palabra le costaba un esfuerzo inmenso. Sugiero que mantengamos la distancia apropiada entre empleador y empleada, que protejamos nuestras reputaciones y nuestros corazones. En las semanas siguientes, Elisa mantuvo su palabra. Evitaba cualquier situación donde pudiera encontrar a don Héctor sola. Dejó de ir a la biblioteca de la casona. Durante las misas, mantenía los ojos firmemente al frente, nunca permitiendo que su mirada vagara hacia él. Cuando ocasionalmente lo veía a la distancia, supervisando trabajos en la hacienda, cambiaba de dirección. Don Héctor, por su parte, parecía respetar su decisión. Él no la buscó, no apareció inesperadamente en casa de doña Clara, no mandó recados, pero Elisa podía sentir el peso de su atención incluso a la distancia. Sabía cuando él la estaba mirando en misa, aunque nunca encontrara su mirada. Percibía cuando él pasaba por el camino cerca de la casa, siempre en algún asunto legítimo de la hacienda, pero siempre mirando brevemente en dirección a las ventanas. Doña Clara notó el cambio en el comportamiento de Elisa. «Usted parece distraída últimamente», comentó ella una tarde mientras tomaban el té después de las clases. «¿Hay algo mal?» «Solo cansancio», mintió Elisa. «He trabajado mucho en las lecciones». Doña Clara la estudió con una mirada penetrante. «Sabe que puede confiar en mí, ¿verdad? Si hay algo que le preocupa, algo sobre su posición aquí o cualquier cosa, puede contármelo». Elisa casi cedió. Parte de ella desesperadamente quería compartir el peso que cargaba. ¿Pero qué podría decir? ¿Que estaba desarrollando sentimientos por el varón, que él le había confesado sentimientos? Eso solo traería preocupación y complicación. «Estoy bien», insistió ella. «Realmente solo cansada». Doña Clara no pareció convencida, pero no presionó. 2 meses después de aquel encuentro en la biblioteca, una carta llegó para Elisa. Era de su tía Matilde, escrita con su familiar caligrafía temblorosa. «Querida Elisa», comenzaba la carta. «Espero que esta carta la encuentre bien y satisfecha en su nueva posición. Escribo con noticias que pueden ser de su interés. Su padre está enfermo. Nada grave aún, gracias a Dios. Pero una fiebre que el médico no logra explicar completamente. Está siendo bien cuidado, pero pregunta por usted constantemente. También debo informarle de desarrollos recientes en Basouras. El señor Alberto de Castro Pimentel, el joven que, bueno, causó aquel incidente desagradable en el baile, rompió su compromiso con la hija del comendador Silva. Aparentemente hubo un gran escándalo involucrando a una actriz de Río de Janeiro. Su reputación ahora es mucho peor de lo que la suya jamás fue. Varias personas me han dicho que lamentan cómo fue tratada y que ahora se dan cuenta de que el problema estaba en él, no en usted. Esto no deshace el daño, claro, pero pensé que le gustaría saber que la verdad finalmente prevaleció. Si puede arreglar tiempo para visitar a su padre, estoy segura de que él se lo agradecería mucho, pero entiendo si sus obligaciones no lo permiten. Le envío todo mi cariño, tía Matilde». Elisa leyó la carta 3 veces. Emociones conflictivas la invadían, preocupación por su padre claramente, pero también una extraña sensación de reivindicación sobre Alberto y curiosidad sobre si debería o incluso podría regresar de visita. Doña Clara fue comprensiva cuando Elisa le mostró la carta. «Claro que debe ir», dijo ella inmediatamente. «La familia es lo más importante. Los niños pueden prescindir de las clases por unos días. ¿Cuánto tiempo necesita?» «Una semana debería ser suficiente», dijo Elisa. «Si de verdad puede prescindir, puedo y voy a insistir en ello», dijo doña Clara firmemente. Los preparativos para el viaje fueron sencillos. Elisa tenía poco equipaje y el trayecto hasta Basouras, aunque largo, era recorrido regularmente por carruajes de alquiler. Doña Clara insistió en pagar el viaje, llamándolo un adelanto de salario. En la mañana de la partida, Elisa estaba en el balcón esperando el carruaje cuando oyó el sonido de cascos de caballo. Esperaba ver al cochero contratado, pero en su lugar vio a don Héctor montado en su caballo negro, tirando detrás de sí de un elegante carruaje cerrado. «Señorita Monteiro»,
dijo él desmontando. Doña Clara me informó sobre la enfermedad de su padre y su necesidad de viajar. En buena conciencia, no puedo permitir que haga ese viaje en un carruaje de alquiler incómodo. Por favor, acepte el uso de mi carruaje y mi cochero de confianza. Elisa quedó momentáneamente sin palabras. Era un gesto extremadamente generoso, pero también peligroso. Aceptarlo sería endeudarse aún más con él, crear más lazos entre ellos cuando ella estaba intentando mantener distancia. Señor, esto es muy generoso, pero no puedo aceptar. Sería inapropiado. ¿Por qué?, preguntó él directamente. ¿Es inapropiado ayudar a alguien en necesidad? ¿Ofrecer comodidad básica para un viaje difícil? Si yo ofreciera el mismo carruaje a doña Clara o al padre o a cualquier otro habitante de estas tierras, sería visto como cortesía normal. ¿Por qué es diferente con usted? Lo es, dijo ella simplemente, sabiendo que él entendía perfectamente lo que ella quería decir. Él suspiró. Señorita Monteiro, Elisa, su voz era baja, urgente. ¿No podemos ni siquiera ser corteses el uno con el otro sin que parezca una conspiración? ¿No podemos tener simple bondad humana? Elisa miró el carruaje, luego a él, luego a doña Clara, que observaba desde la ventana con expresión curiosa. Pensó en el viaje largo e incómodo que la esperaba en el carruaje de alquiler, probablemente compartiendo espacio con extraños, posiblemente gallinas, ciertamente sin ninguna comodidad, y pensó en su padre enfermo, esperándola. Está bien, cedió ella. Acepto y agradezco su generosidad, pero solo si usted promete no interpretar mi aceptación como cualquier cosa más allá de lo que es, una necesidad práctica. Él asintió, pero había algo en sus ojos, una llama de esperanza que ella había intentado extinguir, pero que insistía en brillar. Entendido. Y señorita Monteiro, espero que encuentre a su padre en mejor estado de lo que teme y que las circunstancias en Vasouras sean menos dolorosas de lo que eran cuando partió. El viaje duró 2 días, con una parada para pasar la noche en una posada en el camino. El carruaje era de hecho extremadamente cómodo, con asientos acolchados y ventanas con cortinas que podían cerrarse contra el polvo del camino. El cochero, un hombre de mediana edad llamado Vicente, era discreto y competente. Elisa pasó la mayor parte del viaje mirando por la ventana, observando el paisaje cambiar de cafetales a bosques densos, luego a campos abiertos y, finalmente, a las colinas familiares alrededor de Vasouras. Pensaba en su padre, en cómo lo encontraría, pero también inevitablemente pensaba en don Héctor, en sus ojos cuando la miraba, en su voz cuando dijo su nombre, en el calor que sentía cuando él estaba cerca, y se preguntaba, no por primera vez, si estaba siendo sabia o simplemente cobarde al rechazar lo que él ofrecía. Vasouras no había cambiado. Las mismas calles de piedra, las mismas casas coloniales, la misma iglesia en el centro de la plaza. Pero Elisa se sentía diferente. Cuando partió meses antes, era una mujer derrotada, huyendo de la humillación. Ahora regresaba con propósito, con dignidad conquistada a través de un trabajo honesto. La casa de la tía Matilde era pequeña, pero acogedora, pintada de amarillo claro, con balcones estrechos cubiertos por jazmines. Matilde la recibió con un abrazo apretado y lágrimas en los ojos. Elisa, mi querida, estás diferente, pero fuerte de alguna manera. La vida en el campo te sentó bien. ¿Dónde está mi padre?, preguntó Elisa ansiosamente. En la habitación de atrás. El médico estuvo aquí esta mañana. La fiebre bajó un poco, gracias a Dios, pero aún está débil. Joaquín Monteiro estaba acostado en una cama estrecha, cubierto con pesadas colchas, a pesar del calor. Había envejecido terriblemente en los meses desde que Elisa lo viera. El cabello estaba más blanco, el rostro más delgado, las manos que descansaban sobre la colcha eran casi transparentes de tan finas. Padre, susurró ella, arrodillándose junto a la cama y tomando una de sus manos. Elisa. Su voz era ronca, pero sus ojos brillaron al verla. Mi niña, ¿viniste? Claro que vine. ¿Cómo no iba a venir? Él intentó sonreír, pero se vio envuelto en una tos seca que sacudió todo su cuerpo. Elisa sostuvo su mano hasta que la tos pasó, sintiendo el corazón oprimirse. Estaba mucho más enfermo de lo que la carta de la tía Matilde había sugerido. Háblame de tu nueva vida, dijo él cuando recuperó el aliento. ¿Estás feliz? ¿Te tratan bien? Elisa le contó sobre los niños, sobre doña Clara, sobre la belleza de la hacienda Santa Aurora. Ella editó cuidadosamente cualquier mención a don Héctor, pero su padre la conocía demasiado bien. Hay algo que no me estás contando, dijo él perspicazmente. Veo en tus ojos lo que le estás escondiendo a tu viejo padre.
Elisa dudó, pero había algo en la fragilidad de él, en la terrible posibilidad de que ésta pudiera ser la última oportunidad de honestidad completa entre ellos, que la hizo ceder. Hay un hombre, admitió ella en voz baja, el dueño de la hacienda. Un varón viudo. Él declaró sentimientos por mí y yo siento algo por él también, pero es imposible, padre. La diferencia entre nosotros es demasiado grande. Joaquín permaneció en silencio por un largo momento, luego dijo sorprendentemente, Elisa, he cometido muchos errores en mi vida. Invertí mal, perdí nuestra fortuna, te puse en una posición donde fuiste humillada y tuviste que trabajar para vivir. Pero el mayor error fue enseñarte que tu posición en la vida es fija, que no puedes aspirar más allá de donde naciste. Pero, padre, ella comenzó. Él apretó su mano con sorprendente fuerza. Déjame terminar. Tu madre, Dios la tenga, era hija de un pequeño comerciante. Mi padre se opuso a nuestro matrimonio. Decía que yo podía aspirar a más, pero yo la amaba y ella me amaba. Y nos casamos de todos modos. Y fueron los años más felices de mi vida. Él tosió de nuevo antes de continuar. Lo que te digo es, no dejes que el miedo a la opinión ajena te impida buscar la felicidad. La vida es demasiado corta, más corta de lo que pensamos cuando somos jóvenes. Si este hombre es bueno, si te trata con respeto, si hace que tu corazón cante, entonces lucha por él. Pero, padre, mi reputación ya está manchada y la de él. Las reputaciones pueden ser reconstruidas, dijo Joaquín, pero el arrepentimiento de un amor no vivido dura para siempre. En los días siguientes, mientras cuidaba de su padre y veía una lenta, pero constante mejora en su condición, Elisa tuvo tiempo para reflexionar sobre sus palabras. Ella también, con sorpresa, descubrió que su tía Matilde no había exagerado sobre el cambio de opinión pública en Basouras. En el mercado donde había ido a comprar hierbas medicinales, varias mujeres que antes la habían evitado ahora la saludaban con sonrisas tímidas. Una incluso se le acercó directamente. Señorita Monteiro, dijo la señora Ferreira, esposa de un abogado local. Le debo una disculpa. Fui rápida en juzgarla después de aquel desagradable incidente en el baile. Ahora que la verdad sobre el carácter del señor Alberto salió a la luz, me doy cuenta de que fue tratada injustamente. Elisa aceptó la disculpa con gracia, aunque por dentro sentía una mezcla de satisfacción y amargura. ¿Dónde estaba esa gente cuando ella realmente necesitaba apoyo? Pero guardar rencor no serviría de nada. Fue en la misa de domingo que ocurrió el encuentro más significativo. Elisa estaba sentada con la tía Matilde en los bancos del medio de la iglesia cuando notó el movimiento en el banco de adelante. Doña Eugenia de Castro Pimentel, madre de Alberto, se estaba girando para mirarla. La mujer que había orquestado su humillación, que había usado a su propio hijo como arma social, ahora la encaraba con una expresión que Elisa no logró descifrar completamente. Había vergüenza allí, arrepentimiento. Después de la misa, para choque completo de Elisa, doña Eugenia se acercó. Señorita Monteiro, ¿podría concederme un momento? La voz de ella era baja, casi suplicante. Elisa asintió, la curiosidad superando la cautela. Caminaron hasta un rincón más privado del patio de la iglesia. Doña Eugenia respiró hondo antes de hablar. Vine a pedir disculpas por el comportamiento abominable de mi hijo en el baile y por mi propio comportamiento, debo admitir. Yo lo animé a humillarla públicamente, porque creía que lo estaba protegiendo de una alianza inadecuada. Ahora veo que solo estaba protegiendo mi propio orgullo y perjudicando a una persona inocente en el proceso. Elisa no esperaba aquello. Agradezco sus palabras, señora, dijo ella cuidadosamente. Pero debo preguntar, ¿qué cambió? ¿Por qué viene a mí ahora? Porque mi hijo resultó ser exactamente el tipo de hombre que yo temía que otros fueran, dijo doña Eugenia con amargura. Su falta de carácter, sus indiscreciones, su deshonestidad, todo eso salió a la luz de forma muy pública. Y me doy cuenta ahora de que estaba midiendo a las personas con las métricas equivocadas. Dinero y posición no garantizan decencia y la falta de fortuna no indica falta de valor. Hizo una pausa, mirando directamente a Elisa. Oí que está trabajando como preceptora en la Hacienda Santa Aurora. Eso requiere educación, paciencia, carácter. Son cualidades mucho más valiosas que una dote. Elisa sintió algo soltarse en su pecho. No era una validación completa y ciertamente no deshacía el daño causado, pero era el reconocimiento de que ella tenía valor independientemente de su situación financiera. Gracias por sus palabras, señora, dijo ella sinceramente. Significan más de lo que quizás imagina.
Mientras caminaba de regreso a casa con su tía Matilde, Elisa pensó en cómo las cosas podían cambiar, cómo las reputaciones que parecían permanentemente destruidas podían ser restauradas, cómo las verdades eventualmente salían a la luz. Y si eso era cierto para ella, quizás pudiera ser cierto también para la situación imposible con don Héctor. Una semana después de su llegada, con su padre claramente mejorando y capaz de sentarse en la cama y tomar sopa sin ayuda, Elisa supo que era hora de regresar. Parte de ella quería quedarse más tiempo, disfrutar de la inesperada reconciliación con la ciudad que la había rechazado. Pero otra parte, la parte honesta, admitía que ansiaba volver, ansiaba por los niños, por la rutina de enseñanza, por el paisaje de colinas cubiertas de café y, sí, ansiaba volver a ver a don Héctor, aunque solo fuera a la distancia. Su padre la abrazó en la despedida, aún débil, pero visiblemente mejor. Recuerda lo que te dije, Elisa. La vida es demasiado corta para no luchar por la felicidad. Lo recordaré, padre, prometió ella. Y usted prometa cuidarse mejor. Lo prometo. Y te visitaré tan pronto como pueda viajar con seguridad. Quiero conocer a esos niños maravillosos de los que tanto me hablaste. Y quizás, añadió con un brillo en los ojos, a ese varón también. El viaje de regreso se hizo en el mismo carruaje cómodo, pero Elisa estaba diferente. Había una claridad en su mente que no existía antes. Había huido de Basouras con vergüenza. Se había escondido de la posibilidad de amor con don Héctor por miedo. Pero su padre tenía razón. ¿Qué era la vida sin riesgo? ¿Qué era la existencia sin la posibilidad de una conexión real? Ella no sabía cómo sería posible. No tenía un plan concreto, pero decidió que ya no se escondería, ya no evitaría a don Héctor. Si había una oportunidad, por pequeña que fuera, de construir algo real entre ellos, ella al menos exploraría esa posibilidad con honestidad. Cuando el carruaje finalmente pasó por los portones de la hacienda Santa Aurora, era final de la tarde. El sol estaba bajo en el horizonte, tiñendo los cafetales de dorado y naranja. Doña Clara y los niños la recibieron con entusiasmo, los niños especialmente, corriendo a abrazarla como si hubiera estado fuera por meses, en lugar de solo una semana. Señorita Elisa, la extrañamos tanto, dijo Ana sosteniendo su mano. Las clases no son lo mismo sin usted. Les traje algo, dijo Elisa, sacando pequeños regalos de su bolsa, libros usados que había encontrado en una tienda de Basouras, elegidos específicamente para cada niño. Para Pedro, un libro sobre exploradores y descubrimientos. Para Ana, un volumen de cuentos de hadas brasileños. Para Miguel, un libro de figuras con animales y letras. Los niños quedaron encantados y hasta doña Clara parecía conmovida por el gesto. Usted no necesitaba, pero fue muy atenta. Después de la cena, cuando los niños estaban en la cama y doña Clara se había retirado a sus aposentos, Elisa se quedó en el balcón, mirando en dirección a la casona principal. Había luces encendidas en las ventanas. Se preguntó si don Héctor estaría en su biblioteca o en su oficina trabajando en las cuentas de la hacienda o quizás en el salón de música, sentado solo en la oscuridad, pensando en su esposa muerta, o quizás, solo quizás, pensando en ella. Como si sus propias acciones pudieran conjurarlo, ella vio una figura emerger de las sombras del camino. Don Héctor caminando hacia la casa, sus botas haciendo un ruido suave en la tierra batida. Se detuvo al pie de los escalones del balcón, mirando hacia donde ella estaba. Señorita Monteiro, dijo él. Vi el carruaje regresar. Espero que haya encontrado a su padre en mejor condición. Lo encontré. Gracias, dijo ella. Gracias a su generosidad al prestarme el carruaje, pude llegar a tiempo y pasar días de calidad con él. Hubo una pausa. Y entonces don Héctor preguntó, ¿puedo subir o sería inapropiado a esta hora? Elisa consideró. Era inapropiado, sí, pero doña Clara estaba dentro, los niños dormían. No había nada verdaderamente escandaloso en conversar en el balcón, aunque fuera de noche. Y más importante, ella había decidido dejar de vivir con tanto miedo. Por favor, dijo ella indicando una de las sillas mecedoras. Él subió los escalones y se sentó, manteniendo una distancia respetable. Por un momento, quedaron en silencio, solo el sonido de los grillos y el susurro de las hojas al viento. Fue don Héctor quien rompió el silencio. La extrañé, dijo él simplemente. La casa pareció aún más vacía con usted ausente. Incluso sin verla con frecuencia, sabía que estaba aquí y eso era suficiente para hacer los días más soportables. Elisa sintió su corazón acelerarse. Podría retroceder ahora, dar una respuesta educada y distante o podría ser honesta. Yo también lo extrañé,
admitió ella en voz baja. Más de lo que debería, más de lo que es sensato. Él se giró para mirarla directamente y, aun en la tenue luz de la luna, ella pudo ver la intensidad en sus ojos. Durante su ausencia, pensé mucho en nuestra situación, en los obstáculos que mencionó, y tiene razón en todos ellos. La diferencia de posición, los chismes inevitables, las complicaciones, pero también me di cuenta de algo. Entonces dígame, dijo ella, agarrando los lados de la silla con fuerza. Dígame que se dio cuenta, que ya he perdido demasiado tiempo viviendo con miedo. 5 años desde que Amelia murió y he desperdiciado cada día de esos, escondiéndome detrás de mi luto, usándolo como escudo contra vivir verdaderamente. Y ahora que finalmente encontré a alguien que me hace querer vivir de nuevo, debería dejar que el miedo gane otra vez. Elisa sintió lágrimas quemar en sus ojos. Pero no es solo su miedo, es el mío también. Tengo miedo de convertirme en objeto de escándalo de nuevo. Tengo miedo de ser vista como una aprovechada, como una mujer que usa sus encantos para subir en la vida. Tengo miedo de perder esta posición, este propósito que encontré. Y más que nada, tengo miedo de entregarme completamente y descubrir que no soy suficiente. Elisa, dijo él, y su voz estaba cargada de emoción. Míreme. Ella obedeció, encontrando sus ojos. ¿Cómo podría no ser suficiente? Usted es inteligente, valiente, compasiva, tiene convicciones firmes, pero también la capacidad de escuchar y aprender. Es maravillosa con los niños, tiene un hambre de conocimiento que rivaliza con la mía. Y cuando sonríe, cuando realmente sonríe sin reservas, ilumina todo a su alrededor. Pero no tengo nada que ofrecer, protestó ella. Ninguna dote, ninguna conexión útil, ninguna posición social. ¿Qué puedo traer a un matrimonio más allá de más problemas? Él se levantó y caminó hasta ella, arrodillándose junto a su silla para que estuvieran al mismo nivel. Puede traer vida, dijo él simplemente. Puede traer risa donde solo hay silencio. Puede traer esperanza donde solo hay recuerdos. Puede traer futuro donde solo hay pasado. No necesito dote o conexiones. Tengo más riqueza de la que podría gastar en 3 vidas. Lo que necesito es una razón para levantarme por la mañana. Y usted me da eso. Elisa sintió que las lágrimas finalmente caían. Toda la resistencia que había construido, todos los muros alrededor de su corazón se estaban desmoronando. Pero ¿y su promesa, Amelia?, susurró ella. La promesa de nunca amar de nuevo. Amelia no habría querido esa promesa, dijo él con certeza. La conocí por 10 años. La amé profundamente y puedo decir con absoluta certeza que ella se habría enfurecido conmigo por desperdiciar años de vida en luto perpetuo. Ella habría insistido en que yo siguiera adelante, que encontrara la felicidad de nuevo. Él tomó la mano de Elisa gentilmente. Amarla a usted no es una traición a Amelia. Es honrar lo que ella me enseñó, que el amor vale cualquier riesgo, cualquier sacrificio. Don Héctor, comenzó Elisa, pero no sabía cómo terminar la frase. Él se inclinó más cerca. Puede llamarme Héctor, dijo él suavemente, al menos cuando estamos solos. ¿Y puede decirme que siente lo mismo que yo siento? ¿O puede decirme que me vaya y nunca más hable de esto? Pero necesito saber, Elisa. Necesito saber si hay esperanza. Hay esperanza, susurró ella. Hay más que esperanza. La certeza de que me enamoré de un hombre que juré evitar, que debería ser imposible para mí, pero que se convirtió en la única cosa que parece real y verdadera en mi vida. Él sonrió entonces, una sonrisa genuina y completa que transformó todo su rostro. Y entonces, lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería, se inclinó y la besó. Fue un beso gentil, casi reverente, pero cargado con toda la emoción que ambos habían guardado por meses. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. Elisa tocó sus propios labios, aún sintiendo el calor de él allí. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella. No podemos simplemente anunciar un compromiso. La gente va a cuestionar, va a hablar, va a decir cosas horribles. Entonces, seremos estratégicos, dijo Héctor, volviendo a sentarse, pero manteniendo su mano en la de ella. Primero, continuamos como estamos por unos meses más. Usted sigue siendo la preceptora ejemplar de los niños de Doña Clara. Yo sigo siendo el señor de la hacienda, cumpliendo mis obligaciones, pero comenzamos a ser vistos conversando en público en situaciones perfectamente respetables. Elisa asintió lentamente, viendo la sabiduría en ello, establecer una amistad, un respeto mutuo antes de revelar algo más profundo. Exactamente, confirmó él,
Dejar que la gente se acostumbre a la idea de que conversamos, que tenemos intereses en común. Entonces, después de un tiempo apropiado, anunciaré públicamente mi intención de cortejarla formalmente. ¿Habrá escándalo? No puedo prometer que no lo habrá. Pero si somos vistos como personas respetables que han desarrollado un afecto genuino a lo largo del tiempo, será menos explosivo que un romance súbito. ¿Y su familia?, preguntó Elisa, ¿no tiene parientes que se opondrán? Mi familia es pequeña, dijo él. Mis padres ya fallecieron. Tengo una hermana mayor que vive en Río de Janeiro, casada con un comerciante. Ella es progresista. Creo que aprobará siempre que vea que soy feliz. ¿Y qué hay de sus amigos, los otros varones y propietarios? Héctor se encogió de hombros. Algunos desaprobarán, sin duda. Pero me di cuenta de algo durante estos meses de reflexión. Muchos de esos hombres a quienes llamo amigos son solo conocidos convenientes. Compartimos negocios, no valores reales. Los que verdaderamente me respetan aceptarán mi elección. Los otros, bueno, puedo vivir sin su aprobación. Pero sus negocios, insistió Elisa, no sufrirá un boicot comercial. Puede haber algún impacto inicialmente, admitió él. Pero mi café es de calidad superior. Mi administración es eficiente. Mis contratos son sólidos y el mundo está cambiando, Elisa. Las viejas jerarquías rígidas están comenzando a resquebrajarse. Hay más movilidad social ahora de la que había hace 10 años. Y en otros 10 años será aún más. Solo estamos adelantados al cambio. Elisa quería creer, pero años de rechazo la habían vuelto cautelosa. ¿Y qué hay de su posición? Doña Clara necesitará encontrar una nueva preceptora eventualmente. Sí, concordó Héctor, pero eso puede hacerse gradualmente. Quizás podamos encontrar una asistente para usted. Alguien que pueda asumir cuando usted tenga otras responsabilidades. Él no dijo explícitamente, casarse conmigo, pero la implicación estaba clara. Elisa sintió una mezcla de terror y éxtasis. ¿Esto es realmente posible?, preguntó ella. ¿No nos estamos engañando? No lo sé, admitió él honestamente, pero sé que no puedo seguir viviendo como estaba y sé que quiero intentar con cada fibra de mi ser construir una vida con usted. Si eso nos convierte en tontos, entonces acepto esa tontería de buena gana. En las semanas siguientes, ellos implementaron su plan cuidadosamente. Después de la misa de domingo, cuando la gente se reunía en el patio de la capilla, Héctor comenzó a buscar a Elisa para conversaciones breves, pero visibles. Hablaban sobre libros, sobre los niños, sobre desarrollos en la región, conversaciones perfectamente apropiadas, pero que establecían un patrón de interacción social. Inicialmente, esto causó susurros. Las mismas mujeres que habían especulado sobre la noche que Elisa había pasado en la casona ahora tenían material nuevo, pero Héctor tenía razón. La exposición repetida hacía que la novedad fuera menos impactante. Después de algunas semanas, la gente comenzó a aceptar que el varón y la preceptora ocasionalmente conversaban. No era tan escandaloso como podría ser. Héctor también comenzó a visitar la casa de Doña Clara ocasionalmente, siempre con una razón legítima. Traía libros nuevos para los niños, discutía mejoras en las tierras. Una vez trajo un regalo modesto para el cumpleaños de Pedro. Doña Clara observaba esas visitas con una expresión cada vez más especulativa. Finalmente, una tarde después de que Héctor partiera, tras entregar un globo terráqueo para la sala de estudios, ella confrontó a Elisa directamente. ¿Hay algo que quiera contarme?, preguntó ella. Sobre el varón y usted. Elisa sintió que su rostro se calentaba. Somos amigos, dijo ella cuidadosamente. Compartimos el amor por los libros y el aprendizaje. Él ha sido muy generoso con los niños. Doña Clara la estudió por un largo momento. Señorita Monteiro, Elisa, no se lo guarde. Veo cómo la mira a usted y veo cómo usted lo mira a él cuando cree que nadie está observando. Si hay algo más desarrollándose entre ustedes, necesito saberlo. Elisa respiró hondo. Confiaba en Doña Clara y esconder la verdad completamente parecía deshonesto. Hay sentimientos, admitió ella, de ambos lados. Pero estamos siendo muy cautelosos, muy respetuosos de las propiedades. No queremos crear un escándalo, especialmente considerando mi posición aquí y lo que eso podría significar para los niños. Doña Clara asintió lentamente. Aprecio su honestidad y debo decir, aunque la situación sea inusual, no desapruebo completamente. El varón ha sido un buen señor y mejor hombre que muchos de su clase,
Y usted ha sido maravillosa con mis niños. Si hay una posibilidad de felicidad para ambos, ¿quién soy yo para interponerme? Entonces, usted no se opone. No me opongo, siempre y cuando se haga con propiedad y siempre y cuando llegue el momento, la transición para la nueva preceptora sea suave para los niños. Ellos ya han perdido mucho. No quiero que la pierdan también a usted abruptamente. Prometo que nos encargaremos de eso, dijo Elisa con gratitud. No abandonaré a los niños. Doña Clara sonrió. Sé que no los abandonará. No es su carácter. Los meses siguientes pasaron en una danza cuidadosa. Elisa y Héctor continuaron sus interacciones públicas respetables, gradualmente aumentando la frecuencia y duración. Él la invitó a usar la biblioteca de la casona regularmente, siempre con Tobías u otro empleado visible en las cercanías por la propiedad. Ella aceptó sus invitaciones a pequeñas cenas educadas en la casa principal, siempre con Doña Clara como acompañante. Lentamente, casi imperceptiblemente, la sociedad local comenzó a ajustarse a la idea de que había una amistad, quizás incluso un afecto creciente entre el varón viudo y la preceptora. Fue en septiembre, 6 meses después del beso en el balcón, que Héctor decidió que era hora del siguiente paso. Él convocó a una reunión con Doña Clara y, con permiso de ella, con Elisa presente. Las tres se sentaron en la sala formal de la casa de Doña Clara. Héctor estaba visiblemente nervioso, lo que Elisa encontraba simultáneamente encantador y preocupante. Doña Clara, señorita Monteiro, comenzó él formalmente. Vengo ante ustedes hoy con una intención de gran seriedad. Él miró directamente a Elisa. En los últimos meses, tuve el privilegio de conocer a la señorita Monteiro, no solo como una preceptora competente, sino como una mujer de carácter extraordinario, inteligencia notable y compasión genuina. Ella despertó en mis sentimientos que pensé nunca más experimentar, y con su permiso y con la aprobación de Doña Clara como su empleadora y protectora de hecho, me gustaría iniciar un cortejo formal con el objetivo de un eventual matrimonio. El corazón de Elisa latía tan fuerte que ella estaba segura de que los otros podían oírlo. Doña Clara miró de uno a otro, expresión seria, pero no desaprobatoria. Don Héctor, aprecio que haya venido a mí primero. Muestra respeto tanto por la señorita Monteiro como por su posición en mi casa. Y debo preguntar, ¿está consciente de las complicaciones que tal unión traería? Estoy completamente consciente, respondió él. Habrá chismes, desaprobación de algunos sectores de la sociedad, quizás hasta impacto en relaciones comerciales, pero estoy preparado para enfrentar todo eso. La cuestión real es si la señorita Monteiro está preparada y si está dispuesta a aceptar mi cortejo, sabiendo de las dificultades que vendrán. Todos los ojos se volvieron hacia Elisa. Ella pensó en todo lo que había pasado, la humillación en el baile de Basouras, los meses de trabajo duro construyendo una nueva vida, las conversaciones con Héctor que habían revelado al hombre de profundidad y bondad inesperadas. El beso que lo había cambiado todo, las palabras de su padre sobre no desperdiciar la vida con miedo. Acepto, dijo ella, con la voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. Acepto el cortejo, consciente de todos los riesgos, porque descubrí que algunas cosas valen la pena luchar y el amor verdadero es una de ellas. Héctor sonrió, aquella sonrisa rara y transformadora. Entonces, con su permiso, doña Clara, me gustaría anunciar formalmente mis intenciones en la misa de domingo. Doña Clara asintió. Tiene mi bendición, aunque espero que ambos estén preparados para la tormenta que vendrá. El anuncio fue hecho después de la misa en el patio de la capilla, con toda la comunidad de la hacienda presente. Héctor, vestido formalmente, se puso al lado de Elisa y declaró con voz clara que se escuchó por todo el patio. Amigos y vecinos, tengo un anuncio que hacer. Después de meses de creciente amistad y profunda admiración, he decidido cortejar formalmente a la señorita Elisa Monteiro con el objetivo de matrimonio. Sé que algunos considerarán esto inusual, dada la diferencia en nuestras posiciones, pero he aprendido que el verdadero carácter no tiene precio y la felicidad no puede ser comprada con un título o fortuna. La señorita Monteiro ha demostrado ser una mujer de virtud, inteligencia y compasión extraordinarias. Sería un honor tener su mano. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces, lentamente comenzaron los susurros. Algunos chocados, algunos escandalizados, algunos especulativos, pero también había algunos, principalmente entre los trabajadores y las familias más humildes, que sonreían. La reacción fue exactamente tan fuerte como Héctor había previsto. En las semanas siguientes, 3 de los 5 mayores comerciantes con quienes él hacía negocios enviaron cartas educadas, pero firmes, terminando sus contratos.
2 propietarios vecinos dejaron claro que ya no lo recibirían en sus casas. El padre de la capilla, padre Anselmo, solicitó una reunión privada donde expresó profunda preocupación. Don Héctor, dijo el padre con expresión grave, debo advertirle que está cometiendo un error grave. El matrimonio es una institución sagrada, pero debe ser entre iguales. La diferencia de clase entre usted y esta muchacha es simplemente demasiado grande. Con todo respeto, padre, dijo Héctor tranquilamente, pero Dios no hace distinción entre clases cuando juzga nuestras almas. ¿Por qué deberíamos hacer tal distinción al elegir compañeros de vida? Pero ella ni siquiera tiene una dote apropiada, insistió el padre. ¿Cómo mantendrá la posición de baronesa? Ella no necesita dote, respondió Héctor. Yo tengo riqueza suficiente. Y en cuanto a la posición, eso lo determinaré yo, no la sociedad. El padre negó con la cabeza con desaprobación. Espero que no se arrepienta de esta decisión precipitada, don Héctor. No es precipitada, corrigió Héctor. Es cuidadosamente considerada y completamente intencional. Para Elisa, las semanas fueron aún más difíciles. Las mujeres que habían comenzado a aceptarla volvieron al ostracismo abierto. En el mercado le daban la espalda cuando ella se acercaba. En misa, el espacio alrededor de ella en el banco permanecía conspicuamente vacío, nadie queriendo ser visto a su lado. Pero hubo también sorpresas positivas. Joaquín, el padre de Elisa, viajó especialmente de Basouras, a pesar de aún estar recuperándose. Él abrazó a Héctor firmemente cuando fueron presentados formalmente. Cuide bien de mi hija, dijo él. Ella es todo lo que tengo de precioso en este mundo. Y Héctor respondió con seriedad, la protegeré y la honraré con mi vida, señor. Tiene mi palabra. La hermana de Héctor, Beatriz, también vino de Río de Janeiro. Era una mujer elegante, de 45 años, con ojos inteligentes que evaluaban todo cuidadosamente. Ella observó a Elisa durante una cena formal en la casona, haciendo preguntas perspicaces sobre sus intereses, educación y filosofías. Al final de la noche, ella llevó a Héctor a un lado. Ella es perfecta para ti, declaró Beatriz sin rodeos. Inteligente, fuerte, genuina. Amelia habría aprobado completamente. ¿Tú crees?, preguntó Héctor claramente aliviado. Estoy segura, dijo Beatriz. Amelia siempre despreció las futilidades de la sociedad. Le habría encantado que su marido encontrara el amor verdadero, independientemente de la clase. Y esta muchacha, ella es real, Héctor. No está fingiendo o tratando de impresionar. Es simplemente ella misma. Quizás el apoyo más significativo vino de los trabajadores de la hacienda. Una delegación de ellos, liderada por uno de los capataces más antiguos, buscó a Héctor. Señor varón, dijo el capataz. Queremos que sepa que todos nosotros apoyamos su decisión. La señorita Monteiro ha sido amable con todos los que encuentra. Trata incluso a los más humildes con respeto. Sería un honor tenerla como señora de esta hacienda. Con el apoyo de los que verdaderamente importaban y, a pesar de la oposición vocal de algunos sectores de la sociedad, Héctor decidió que había esperado tiempo suficiente. Él propuso matrimonio formal en diciembre, 6 meses después de iniciar el cortejo público. Fue una propuesta simple, pero profundamente significativa. Estaban en la biblioteca de la casona, su lugar especial donde tantas conversaciones importantes habían ocurrido. Héctor se arrodilló ante ella con un anillo que había pertenecido a su madre, un zafiro rodeado por pequeños diamantes. Elisa María Monteiro, dijo él, sosteniendo la mano de ella. Usted trajo la luz de vuelta a mi vida cuando yo estaba perdido en la oscuridad. Usted me enseñó que es posible amar de nuevo sin traicionar los recuerdos del pasado. Usted me mostró que la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. ¿Me haría el mayor honor de su vida, convirtiéndose en mi esposa? Elisa miró al hombre arrodillado ante ella. Vio no solo al varón rico y poderoso, sino al hombre que había abierto su corazón, que había arriesgado posición y reputación por ella, que la amaba no por lo que ella podría traer en términos materiales, sino por quien era. Sí, dijo ella, lágrimas de alegría escurriendo libremente. Sí, me casaré con usted, no por su posición o riqueza, sino porque usted es el hombre más honrado y gentil que he conocido, porque me hace querer ser mejor de lo que soy, porque contra toda lógica y expectativa, me enamoré completamente de usted. El matrimonio fue marcado para marzo del año siguiente, dando tiempo para preparaciones adecuadas y para que más oposición se disolviera o al menos se calmara. Los meses de preparación para la boda fueron frenéticos, pero también maravillosos.
Beatriz asumió el papel de organizadora entusiasta, insistiendo en que el matrimonio sería un evento digno, independientemente de lo que la sociedad pensara. El vestido de novia fue encargado de Río de Janeiro, hecho de seda francesa en tono marfil, con delicados encajes. No era ostentoso, pero era hermoso y apropiado. Doña Clara trabajó con Elisa para entrenar a la nueva preceptora para los niños, una joven maestra gentil llamada Teresa, que rápidamente se ganó el afecto de Pedro, Ana y Miguel. Los niños, inicialmente tristes con la partida inminente de Elisa, fueron consolados con la promesa de que ella permanecería cerca y que podrían visitarla siempre que quisieran en la casona principal. Joaquín se mudó a una casa cómoda en tierras de la hacienda, un regalo de bodas de Héctor. Esto le permitió estar cerca de su hija y recuperar algo de dignidad después de años de luchar con la pobreza. No todo era armonía. Algunos de los propietarios vecinos rechazaron las invitaciones para la boda. Padre Anselmo inicialmente se negó a oficiar la ceremonia, citando objeciones de conciencia. Pero un párroco más joven y progresista de una parroquia vecina aceptó alegremente, diciendo que el amor verdadero debería siempre ser celebrado. Conforme el día se acercaba, Elisa ocasionalmente era tomada por momentos de duda. En una de esas ocasiones, ella buscó a Beatriz, quien se había convertido en su confidente y amiga. «¿Y si no lo logro?», confesó Elisa. «¿Y si no sé cómo ser baronesa? ¿Y si lo decepciono y avergüenzo a la familia?». Beatriz tomó las manos de Elisa firmemente. «Querida niña, déjame contarte un secreto. La mitad de las baronesas que conozco no tienen idea de lo que están haciendo. Nacieron en las familias correctas y se casaron con los hombres correctos, pero eso no las convierte automáticamente en competentes o dignas». Ella sonrió con ternura. «Usted, por otro lado, tiene algo mucho más valioso que sangre azul. Tiene la inteligencia para aprender, la humildad para pedir ayuda cuando sea necesario y un corazón bondadoso. Esas cualidades la harán mejor baronesa que docenas de mujeres nacidas en la posición. Y más importante», añadió Beatriz, «usted ama a mi hermano genuinamente, no por su título o dinero, sino por quien es. Eso es más raro de lo que imagina. La mayoría de los matrimonios en nuestra clase son transacciones comerciales disfrazadas. Lo que ustedes tienen es real, y lo real siempre supera lo artificial, no importa lo que la sociedad diga». Las palabras de Beatriz trajeron consuelo, pero fue la conversación con Héctor la noche antes de la boda la que finalmente aquietó los miedos de Elisa. Estaban apropiadamente acompañados por Beatriz, quien permanecía en un rincón discreto de la sala, sentados juntos en el salón de música. «Mañana cambia todo», dijo Elisa en voz baja. «Ya no tengo miedo exactamente, pero hay tanta incertidumbre». «Todo cambio trae incertidumbre», respondió él, tomando su mano. «Pero lo enfrentaremos juntos. Si usted comete un error, aprenderá. Si yo cometo un error, usted me corregirá. No espero perfección de usted, Elisa. Solo espero que sea usted misma, la mujer de quien me enamoré». El día de la boda amaneció con un cielo azul perfecto y una brisa suave que llevaba el perfume de las flores de los jardines. La capilla de la hacienda había sido decorada simplemente, pero con belleza, con ramas de café florecido, rosas blancas y velas en candelabros de plata. Los bancos estaban llenos, a pesar de las negativas de algunos sectores de la sociedad. Los trabajadores de la hacienda vinieron en masa, vestidos con sus mejores ropas. Doña Clara y los niños estaban en la primera fila. Joaquín, a pesar de su salud aún frágil, estaba radiante. Beatriz, como madrina, estaba impecable en un vestido de seda azul oscuro. Y había también algunos rostros inesperados. La señora Ferreira de Basouras, que había pedido disculpas a Elisa meses antes, estaba presente. Algunos de los comerciantes menores de la región, que admiraban la valentía de Héctor al desafiar las normas sociales, también acudieron. Cuando la música comenzó y Elisa caminó por el pasillo del brazo de su padre, ella vio a Héctor esperando en el altar. Él vestía un traje formal negro, pero lo que ella realmente vio fue su sonrisa, aquella sonrisa rara y transformadora que él reservaba solo para ella. Y en aquel momento, todas las dudas, todos los miedos, todas las preocupaciones sobre lo que la sociedad pensaría simplemente desaparecieron. Cuando llegó al altar y su padre puso su mano en la de Héctor, ella sintió solo certeza absoluta. Los votos fueron intercambiados con voces firmes. «Yo, Héctor de Meneses, te tomo a ti, Elisa María Monteiro, como mi legítima esposa, para amarte y honrarte, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Yo, Elisa María Monteiro, te tomo a ti, Héctor de Meneses, como mi legítimo esposo,
para amarte y honrarte en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Cuando el padre los declaró marido y mujer, y Héctor la besó suavemente, hubo aplausos. No de todos. Algunas personas permanecieron en silencio desaprobador, pero sí de los que importaban, de los que entendían que el amor verdadero trascendía la clase y la convención. La celebración después de la ceremonia fue alegre. Hubo música, baile, comida abundante. Pedro, Ana y Miguel jugaban en los jardines con otros niños. Joaquín conversaba animadamente con otros invitados, claramente orgulloso de su hija. Beatriz circulaba como una anfitriona experimentada, garantizando que todos se sintieran bienvenidos. Conforme el sol comenzaba a ponerse, tiñendo los cafetales de dorado, Héctor llevó a Elisa al balcón, donde habían compartido aquel primer beso meses antes. ¿Estás feliz?, preguntó él, envolviéndola en sus brazos. Más feliz de lo que pensé que sería posible, respondió ella honestamente. Hace un año yo era una mujer sin esperanza, marcada por el escándalo, sin futuro visible. ¿Y ahora? Y ahora eres mi esposa, dijo él. Baronesa de Santa Aurora, mi compañera, mi confidente, mi razón para creer en futuros mejores. Elisa miró los campos que se extendían más allá de la casa, luego al hombre que ahora era su marido. No sería fácil, ella lo sabía. Todavía habría desafíos, todavía habría quienes desaprobarían, todavía habría momentos de duda. Pero mientras miraba a los ojos de Héctor, veía no solo amor, sino una verdadera sociedad, y supo que juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. Si te conmovió esta historia de valentía, amor verdadero y la lucha contra el prejuicio, no olvides suscribirte al canal. Comparte en los comentarios cuál fue el momento que más te tocó y desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que celebran la fuerza del espíritu humano y prueban que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Hasta la próxima historia.